Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal Las Aventuras de Gary. Momento, por favor. Si a ti te gusta la aventura, cosas de misterio y casos criminales, entonces este video es para ti. Acompáñame, ¡vamos! No soy una experta narrando casos criminales, pero hoy les quiero contar dos casos criminales increíbles que sucedieron en esta zona boscosa que pertenece al bosque de Gürtel, que se encuentra en la región de Baja Sajonia. El dron está acompañándome con sus tomas aéreas mientras yo narro esta historia. Todo esto comenzó a principios de un verano, exactamente un 21 de mayo del año de 1989, alrededor de las 9 a.m. El matrimonio, que estaba compuesto por Ursula y Peter Reinhold, originarios de Hamburgo, emprendieron una excursión a esta zona forestal de Gürtel. Este lugar era muy preferido de la pareja para hacer sus caminatas, sin imaginar que aquí sería la última caminata de sus vidas. Antes de partir, Ursula Reinhold se despidió de su hija Gaby, que estaba en su habitación. Entre dormida y despierta, pudo registrar lo que le dijo su madre y le encargó que no se olvidara de darle de comer al perro. El martes 23 de mayo, las hijas del matrimonio Reinhold, al ver que sus padres no estaban todavía de regreso, presentaron un informe de personas desaparecidas e iniciaron una búsqueda con folletos. El asesino mató a la pareja aquí y los escondió detrás de un grupo de árboles bajo un pino. Solo 7 semanas después, el 12 de julio de 1989, 3 recolectores de arándanos de Hamburgo descubrieron los cuerpos de los Reinhold. Ya estaban muy descompuestos, momificados y en su mayoría esqueletos. La causa exacta de la muerte no pudo aclararse debido al estado de los cuerpos, pero un suicidio o un accidente estaban descartados. Sin duda fue un crimen capital. La muerte fue causada probablemente por estrangulamiento y golpes. No se encontraron heridas de bala en ninguna de las víctimas. Una lesión en la laringe de la víctima masculina indica signos de estrangulamiento. Sin embargo, los investigadores no pueden descartar que la lesión fueron provocadas por los jabalíes. Después que los 3 recolectores de arándanos descubrieron los 2 cuerpos, fueron directamente a avisarle a la policía. En el camino, a mitad del camino, se encontraron con un hombre musculoso de cabello castaño, que llevaba una bolsa en forma de saco. El Departamento de Investigación Criminal asume que existe una alta probabilidad que los recolectores de arándano se encontraron con el asesino, quien estaba nuevamente en el Gürtel ese día y en ese momento en el bosque con la intención de matar. El asesino se transportó con el auto de la pareja en dirección a Winsenlohe, una ciudad que queda cerca de Hamburgo. Este fue el primer caso del matrimonio Reinhold. El segundo caso de doble asesinato es increíble. El asesino volvió a asesinar a una pareja a solo escasos 800 metros donde estaba investigando la comisión criminal. El 12 de julio, la comisión criminal se hace presente al lugar del acontecimiento y hace el levantamiento de los cuerpos de la pareja Reinhold. El esqueleto de Ursula Reinhold solo estaba cubierto por una falda y el resto de sus prendas de vestir no se encontraban en el lugar de los hechos. En ese momento en que la policía estaba haciendo las investigaciones de la primera pareja, a solo escasos 800 metros el asesino estaba cometiendo el segundo doble asesinato. Las víctimas eran Ingrid Barnbier y Bernard Michael Küpping. Supuestamente eran amantes y se habían citado aquí en este lugar para dar una caminata. Esta pareja también fue reportada como desaparecida,
pero la comisión criminal nunca pensó que el primer caso tenía que ver con el segundo caso y había algo en común, el mismo asesino. 15 días después, el 27 de julio de 1989, agentes de la policía de los cientos de policía antidisturbios desplegados en Braunschweig descubrieron a las dos víctimas del segundo doble asesinato, la señora Ingrid Van Via y el señor Bernd Michael Köpping, como parte de una amplia búsqueda por la ropa de la primera pareja asesinada. Dado que las víctimas aún no presentaban signos de descomposición, a la hora de la muerte podría fecharse sin duda alguna el 12 de julio de 1989, es decir, el día en que la policía descubrió a las primeras víctimas e inició las investigaciones en el lugar. A finales de diciembre del 2017, la policía de Baja Sajonia anunció que había identificado al asesino, el jardinero del cementerio Kurt Werner Wichmann, gracias al resultado de análisis de ADN de dos cabellos. Los investigadores sospechan que otra persona previamente desconocida estuvo involucrada en los asesinatos y posiblemente en otros delitos como cómplice. En mayo del año de 2019 se anunció que la policía había retomado la investigación. Cuando un presunto cómplice se negó a declarar, la policía recurrió al público. Amigas y amigos, si les está gustando este video, denle un me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal y activar esa campanita para que no se pierdan las notificaciones cuando yo subo videos. Yo también ahorita ando haciendo mis investigaciones. A mí me encanta estar en contacto con la naturaleza, como que me hicieron a mí en el bosque. Miren, miren, encontré algo increíble. Normalmente no se encuentra este tipo de basura aquí en el bosque. Vamos a ver qué es. Ah, miren, es un zapato. Y está muy deteriorado, como que estuvo enterrado varios años. ¡Ay, qué miedo! Mejor salgo corriendo. Ahorita el dron está haciendo tomas aéreas de este zapato. Ni el dron se quiere acercar al zapato. Datos curiosos del asesino Kurt Werner Wichmann. Nació el 8 de julio del año 1949 en Lüneburgo y se suicidó el 25 de abril del año 1993 en una prisión en Heimheim. Fue un presunto asesino en serie de origen alemán. Se dice que es responsable de 2 asesinatos dobles en el Goethe. La policía está investigando vínculos con más de 230 delitos, incluyendo asesinatos y violaciones. Este asesino en serie también era jardinero de cementerio. La policía tuvo que exhumar varias tumbas para investigar si él era el responsable de la desaparición de Birgit Meyer, que años después fue encontrada muerta. Birgit Meyer fue la hermana del entonces jefe de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Hamburgo. Este también fue un caso que impactó a toda una nación.